Lo que está hablando aquí es que hay una bienaventuranza, dichoso. Otra versión habla de feliz, dichoso, alegría. ¿Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos? Fíjense que primero hay un gran no. Otra palabra que usa es afortunado. Dichoso, afortunado, bienaventurado, feliz, bendecido, dichoso, agraciado, feliz. Pero esto no solamente en este siglo, sino en este siglo y en el venidero. Entonces, si uno quiere ser verdaderamente feliz, agraciado, bendecido, bienaventurado, tiene que prestar mucha atención a este salmo. Es el primero de todos los salmos y es como la base, el fundamento, la plataforma de todo lo que sigue a continuación. Cómo uno vive en la bendición de Dios. Cómo uno vive con el respaldo de Dios, con la alegría, el gozo, la satisfacción que Dios da. Queremos esto. Queremos realmente esto porque aquí se nos dice el cómo. ¿Cómo es? El primer versículo yo vi que menciona o destaca 3 palabras: andar, consejo y malos. Cuando la Biblia habla de andar, implica un caminar, ¿verdad? Implica la conducta. El consejo, cuando uno lee otras versiones, habla de compañía. Bienaventurado el que no se conduce, el que no anda de acuerdo a lo que expresan, lo que dicen, lo que enseñan, el consejo de los malvados. Los malvados. ¿Quiénes son esos malvados? ¿Quiénes son esos malos? Los que no tienen la mente de Cristo, los que no tienen una relación con Dios, los que no son salvos, los que al fin y al cabo se van a perder, los que al fin y al cabo van a ir a una condenación eterna, que no queremos que se vayan, le predicamos el evangelio, pero al fin y al cabo quien no recibe al Señor va a tener una condenación eterna, aunque parezca bueno, bonito, lo que fuera. Y la pregunta de aplicación es: ¿quién me está aconsejando? ¿O de quién yo me estoy guiando? ¿Cuáles son los parámetros que yo estoy siguiendo? ¿Quién me está aconsejando para hacer negocios? ¿Quién me está aconsejando para vestirme? ¿Quién me está aconsejando para conducirme, para relacionarme? ¿De quién yo me estoy fijando? ¿Quiénes son mis modelos? Todos esos, ¿verdad?, que hacen esos grandes conciertos llenos de mala palabra, de sexo, de irreverencia, etc. O quiénes son mis amigos, con quienes yo me estoy juntando, quiénes me están influenciando, de quiénes yo me estoy dejando llevar, a quién yo estoy copiando. Mi forma de hablar, mi forma de conducirme, mi forma de vestirme, mi forma de relacionarme, ¿de quién o de quiénes lo estoy tomando? ¿Lo estoy tomando de los santos o lo estoy tomando de los perversos? Dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, dice consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores, ni se detiene, ni en compañía de los necios se sienta. Es decir, hay una estrecha relación entre el justo, el cristiano, el que teme a Dios, el que conoce a Dios. Hay una estrecha relación con estas personas malvadas, estas personas que Dios aborrece, que Dios descarta, que se van a perder para siempre. Me estoy yo sentando, estoy compartiendo. Eso no implica, como luego lo dice el apóstol Pablo más adelante, que no me junte con pecadores. No, dice Pablo, que no es que no nos juntemos con ladrones, con fornicarios, con adúlteros, que no es eso. Dice Pablo, si fuera así, entonces tendríamos que salirnos del mundo. No es eso a lo que está llamado el cristiano. No es a que nos metamos todos los cristianos en un monte, como en un monasterio, aislados y apartados de la sociedad. No es eso lo que está enseñando. Está hablando de esa intimidad
de esa relación, de ese vínculo cercano, que incluso cuando yo me convertí, como en ese tiempo primaba más las iglesias pentecostales, cuando decía que no se ha sentado en silla de escarnecedores, lo que interpretaban muchos de los líderes pentecostales es que no vayamos al cine. Porque cuando uno va al cine, uno se sienta en una silla donde un impío se sentó. Claro, no habían estudiado el texto comparando versiones para entender, porque si fuera así, tampoco iríamos a los restaurantes, no iríamos a un odontólogo a sentarnos. O sea, tendría muchísimas aplicaciones. Pero aquí lo que está hablando es que estrechemos esos lazos con los que se burlan de Dios, con los que no creen en Dios, con los que andan en pecado, que no tengamos esa relación. Bienaventurado el que no hace esto. Ahora, así como hay un gran no, hay un gran sí. Dice el siguiente versículo, sino, versículo 2, que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Otras versiones dicen que pone su amor en la ley del Señor. Cuando yo estaba estudiando este salmo, esto me tocó mucho, porque me cuestioné a mí mismo. Amo yo, me deleito en lo que es de Dios, me gusta, me agrada las cosas de Dios, me agrada la palabra de Dios, leer la Biblia. Cuando yo la leo hay un gozo. Habla también que le gusta, dice otra versión. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor. No es una pesada carga. Está su delicia, y no solamente que hay un deleite en la palabra de Dios, sino que dice que en su ley medita de día y de noche. Es decir, hay un rumiar la palabra, hay un pensar la palabra, y cada vez que vamos a tomar cualquier decisión o nos estamos relacionando, vamos a hacer cualquier proyecto, la palabra viene a nuestras mentes y a nuestros corazones. Es como le dijo Jesús a los discípulos: el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Para el Espíritu Santo recordar, no es que no lo pueda hacer de otra manera, claro que sí, Él es Dios y puede hacer todo. Pero como se ve en la Biblia, el Espíritu Santo nos recuerda lo que ya nosotros leímos, lo que ya nosotros pensamos, meditamos, lo que hemos atesorado, lo que hemos recibido. Entonces el Espíritu Santo en un momento dado, ¡pam!, lo toma y nos lo clava en el corazón. Como yo le compartí, en tantas ocasiones, como el Espíritu Santo ha tomado textos de la Biblia que ya yo he leído, y entonces en un momento dado, ¡pam!, lo clava en el corazón, hablando o acerca de santidad o de relaciones, de amistad, de mentira, de verdad, de lo que fuera. Entonces, la pregunta es: ¿amo yo la ley de Dios? Cuando yo venía hoy del Cibao, una de las cosas que he hecho así cuando viajo es poner el Salmo 119. Miren, si ustedes quieren escuchar, bueno, que esa es la otra ventaja de la Biblia, la que les mostré en mi Biblia, es que hay algunas versiones que están en audio, entonces uno la puede escuchar, y me encanta eso. Lo he hecho varias veces. Viajando pongo el Salmo 119, es el capítulo más largo de la Biblia. Se toma, yo creo que se toma unos 20 minutos. Y si uno la ve, si uno la escucha en varias versiones, imagínense el tiempo. O sea, fácilmente se le va a uno una hora y más. Leyendo, escuchando el Salmo 119, me acuerdo siendo todavía un nuevo creyente, leyendo ese Salmo, cómo me impactó que decía el salmista en un momento: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Es como que la palabra está
clavada en el corazón, una semilla en el espíritu que está germinando la palabra, la palabra, la palabra. Y que hoy en día uno se llena de tantas cosas, o se llena de todos los dispositivos, se llena de lo que está en la televisión, se llena de los periódicos, de tantas malas noticias, de tantas cosas. Pero la Biblia, el Salmo 1, nos dice: bienaventurado, va a ser feliz aquel que le gusta la ley de Jehová, que medita en ella. Esta persona dedica tiempo para meditar en la palabra de Dios, para conocerla, se goza, se complace, pone su deseo y voluntad de manera permanente, constante, regular en la palabra de Dios. Yo vi que aquí hay dos elementos. Una que se involucra el corazón, los deseos, el amor a la palabra de Dios. Se deleita en la palabra de Dios, pero también la mente. Pues dice, medita en ella, reflexiona en ella, como dice otros versículos, otras versiones, piensa, estudia la palabra de Dios. Y esto no de manera ocasional, sino de manera perseverante, de manera regular. El versículo 3 nos hace una analogía con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol que cuando uno hace la comparación entre el árbol y uno, yo estaba viendo, yo digo, pero la verdad que el árbol no da fruto todo el tiempo. Dice aquí que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y cuando dice, y todo lo que hace prosperará, otra versión dice, todo lo que hace le sale bien. Uno tiene un concepto diferente de esto. Uno tiene un concepto de felicidad, de bienaventuranza, de afortunado, como vacunado contra problemas. Y yo pensaba en este árbol. Este árbol no siempre estaba dando frutos. Este árbol tenía que recibir en algún momento las inclemencias del tiempo, un fuerte viento o un río que crece y le da con ímpetu, o un río que trae agua sucia. Es decir, que cuando dice que todo le sale bien, no quiere decir que estamos exentos de problemas. Yo pensé en el apóstol Pablo. Wow, como un hombre que había pasado todo lo que había pasado, tantas persecuciones, sufrimientos, de todo había pasado, cárcel. Sin embargo, él podía expresar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había un sentido de plenitud, de gozo, de satisfacción en su caminar con Cristo. Dice que todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios de esta manera, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, vivimos por la palabra de Dios, no por el consejo de los malos, no caminando, actuando, vistiéndonos, hablando, relacionándonos como hacen los malvados, compartiendo con los malvados, dejándonos influenciar por los malvados, sino deleitándonos en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hagamos será guiado por Dios. Y aunque haya sufrimiento, aunque haya persecución, aunque haya dolor, va a haber un sentido de satisfacción, de gozo, de plenitud, y vamos a permanecer. Dice el libro de Josué, capítulo 1, cuando el Señor lo está desafiando, dice versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No quiere decir que no tendremos dificultades. No quiere decir que no tendremos desafíos. No quiere decir eso. Pero la presencia de Dios estará con nosotros. Dios nos acompañará. Y dice, versículo 4,
comienza una especie de comparación, contraste. A los buenos le va a ir así, así, así. A los hijos de Dios, a los justos, le va a ir así, así, así. Pero dice el versículo 4, no así los malos. No nos perdamos en esto, porque veamos personas encumbradas por allá, llenas de fama, llenas de vanagloria, de gloria humana, llenas de recursos y posesiones y posiciones. No nos perdamos en eso. No así los malos, que son como el tamo, como la paja, como un polvo inútil, una paja inútil, que el viento los arrebata, se los lleva. Por tanto, dice la Reina Valera, no se levantarán los malos en el juicio. Hay que leer otras versiones para entender mejor este concepto. Dice, en cambio, otra versión, pasa distinto con los perversos. Es decir, a los cristianos, a los hijos de Dios le va a suceder esto, pero a los malos no le va a pasar igual que a los buenos. No es un universalismo. Sí, al final todo el mundo será salvo. Al final todo el mundo va a estar con Dios. No, todos los caminos llevan a Dios. No. En cambio pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. Va a haber un momento en que va a haber una separación entre justos e injustos. Ahora estamos todos mezclados, vivimos en este mundo. Pero dice otra versión, la TLA, que nada los salvará. Cuando sean juzgados, nada los salvará. No, que yo tengo mi iglesia, yo tengo mi religión, yo hago buenas obras. Bueno, Dios va a pesar. Nada los va a salvar. El único que salva es Jesucristo. El único medio de salvación es Jesucristo. Por más educado que uno vea a un impío, por más encumbrado que uno lo vea, es como una paja inútil que el viento se la lleva. Y en el día del juicio nada lo salvará. Ninguna justificación, ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de buenas obras, ninguna de esa arrogancia que hoy muestran muchos, nada lo salvará. Esos pecadores, dice la TLA, no tendrán parte en la reunión de los buenos. Ellos no van a poder entrar a donde nosotros vamos a pasar la eternidad con Dios. Por eso estamos hablando de bendecidos por siempre. Nosotros somos un pueblo bendecido, un pueblo dichoso, un pueblo afortunado, un pueblo donde Dios ha puesto sus ojos, su misericordia, su gracia, su poder sobre todos nosotros. Dice otra versión que los impíos serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Mientras los justos, dice aquí el texto, permanecen firmes, robustos, fructíferos, prosperados, una vida plena. No pasa lo mismo con los injustos, no pasa lo mismo, no, sucede muy distinto, es lo contrario con los impíos. Por eso nosotros somos bendecidos y estaremos bendecidos por siempre. Dice el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor, dice otra versión, cuida el sendero de los justos. Cuida. El Señor, en otra versión dice, en verdad Dios cuida de los buenos, cuida a los buenos. Pero los malvados se encaminan al fracaso. Ellos se están llevando el mundo por delante, pensando que están acabando con todo y van a terminar en el precipicio. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, es decir, no tenga la quiebra, sino que tenga vida eterna. No hay vida eterna fuera de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y el sendero de los justos, el Señor nos cuida en este peregrinaje, en este camino. En verdad, Dios cuida a los buenos. Dice otra versión,
El Señor sabe guiar por buen camino a los justos. Se está oyendo un micrófono por ahí. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Los malos van camino al desastre y nosotros vamos camino a Sión. Nosotros vamos camino a la tierra nueva y al cielo nuevo. Por la gracia y la misericordia de Dios, no solamente hemos sido salvos por el Señor, sino que el Señor nos guarda en el camino, nos protege en el camino. No estamos solos en el camino. Si no hemos desmayado, no es a causa de nuestro poder, de nuestro valor, sino porque el Señor, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos seguros en Dios. Somos bendecidos, hermanos. Bendecidos por el Señor a través de la sangre de Jesucristo, del derramamiento de su sangre, de su muerte, de su resurrección. Nosotros tenemos paz para con Dios. Bienaventurado todo aquel que no anda en camino de los malos, sino que se deleita en la ley del Señor. Medita en ella de día y de noche. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra en nuestras vidas, esa obra de salvación, de restauración, esa obra milagrosa, portentosa, Señor, que tú alumbraste los ojos de nuestro entendimiento, destapaste nuestros oídos para que pudiéramos escuchar tu voz clara, firme. Gracias por la transformación que tú nos has dado internamente, que somos nuevas criaturas, Señor. Gracias que el viejo hombre fue crucificado en la cruz y que ya no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, por tu amor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu bendición, que somos bendecidos y hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, todo a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para seguir, Señor, caminando, conduciendo en este mundo, en el temor tuyo, bajo la gracia tuya, en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.